Bien, Lucas capítulo 5. Vamos a leer de manera alternada desde el versículo 4 al 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el versículo 10: y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. La gente, la población, la comunidad judía acudía siempre a Jesús porque había algo importante que sucedía. Siempre habían enfermos sanados o gente liberada. Las personas eran impactadas, pero en este pasaje del capítulo 5 vemos otra manifestación del Señor que no tiene que ver con la salud, que no tiene que ver con la vida espiritual directamente, sino con cosas materiales. Pero estas cosas materiales hablan de la obra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dice aquí que Jesús pidió un favor. Un favor le pidió a los pescadores que remendaban sus redes. El favor fue subir a su bote para predicar. Su bote sería como una plataforma para que siga enseñando a esa multitud que había llegado. Y es así como el Señor empieza a enseñar y a instruir a la gente del amor de Dios. La palabra de Dios es buena noticia. La palabra de Dios es medicina. También encontramos que la palabra de Dios es un alimento que fortalece nuestro espíritu. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al leer las Escrituras, al conocer la palabra del Señor, conocemos a Dios y nuestra fe se robustece. La confianza en el Señor se robustece. En algún momento que tú tengas una dificultad, por ejemplo, en tu salud, lee versículos que hablen de la salud, de sanidad. Léelos cuantos puedas. Medítalos y ora. Yo creo que antes que ore ya no vas a tener el dolor ya. Así sucede. Si tú lo lees, mirando a Dios que te habla, va a obrar. Si tú tienes una dificultad en tu carácter, en tu forma de proceder, medita en estos temas al respecto. Yo he visto lo que le he dicho. He meditado en pasajes de la salud y he visto salud en mi cuerpo y en otras personas. En el carácter también. Por ejemplo, Jesús y la ira. Mateo capítulo 5. Está hablando de la ira. Cuando la ira quiere señorearse de nosotros, de la persona. Tú medita qué hizo Cristo, cómo era Cristo. ¿Qué está sucediendo cuando tú meditas en la palabra de Dios? La Escritura dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es como espada de dos filos y que ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tú estás leyendo, yo he experimentado cambio de actitud, otra manera de pensar. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la gente estaba expectante.
Habían quienes conocían la palabra de Dios, pero no tenían la misma actitud. Se acercaron para juzgar, mas no para oír, para reflexionar. El sentido común no dice si este me está hablando de moral, que de malo tiene. Pero estos se acercaban para ver si sabía más o menos, como ellos, con otra actitud. Pero muchos eran humildes de corazón, de espíritu, no necesariamente materialmente, y que irían a escuchar al Señor. Y ese día el Señor Jesús se valió de un bote, de un lugar como plataforma, y se lo prestaron. Le prestaron su bote. ¿Quién era el dueño? Pedro. ¿Alguna vez el Señor te ha dicho, préstame algo? Tal vez a mí nada, dice. Pero a veces has sido anfitrión de alguien. ¿Has recibido a alguien? ¿Has ayudado a alguien? Ahí estás haciéndolo para Dios y por Dios. Cuando tú lo haces con un corazón humilde, generoso, puedes compartir. Pues hay grupos de amistad, grupos en casa, grupos familiares, donde se abren puertas y se está prestando un espacio por un momento para compartir la palabra de Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Ese gesto de colaboración en Pedro trajo bendición a muchas personas. Cuando tú y yo damos un paso de obediencia a la palabra de Dios, esa actitud de obediencia va a traer bendición. El Señor tenía preparada una bendición para Pedro. Tenía una reserva para Pedro, porque Él es el anfitrión, Él es el dueño del bote. No lo digo yo, tú lo has leído si te diste cuenta. Tenía reservada una bendición. Pero ahí en los primeros versículos Él está cediendo su bote y han subido a su bote. Y Él está enseñando, hablando, animando a la gente. Y cuando la gente escucha, pues experimenta el amor de Dios, el poder de Dios. Tal vez tú llegas a una reunión cristiana por diversos motivos, pero cuando tú llegas con una actitud de fe, de expectativa, humilde a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ese día algo nos va a decir Dios. Yo cuando me siento a conversar con alguien, yo le digo, Señor, enséñame. ¿Qué debo aprender? Estoy expectante. Eso me pasó hace poquito nomás y escuché clarísimo. Paciencia. Mientras conversamos, paciencia. Y Dios, cuando nos da su palabra y tú tienes el privilegio de tener la Biblia escrita o por una aplicación y la lees, la meditas y consideras el consejo de Dios, tú estás dando un paso de fe, de obediencia. La obediencia y la fe van muy juntas en la Biblia. El énfasis de este tema, de esta mañana o de este día, es la obediencia, que tiene bendición. La obediencia bendice nuestras vidas. Tú das un paso de fe cuando obedeces la palabra del Señor. Y la obedeces porque confías, estás creyendo. Eso hacía Pedro. ¿Cuántos estamos dando pasos de fe? ¿Cuánto dudamos de dar otro pasito más? Ya no, dice, hasta aquí nomás llego. No, ya no, hasta aquí. Pero cuando Pedro cede su bote, su familia vino al Señor, es decir, escuchó la palabra del Señor. Cuando tú dejas que la palabra de Dios llegue a tu corazón, también llega a tu familia, también llega a nuestros hogares. Y hay una oportunidad de experimentar la ayuda del Señor. Cuando la palabra de Dios llega a uno de nosotros, también llega a nuestras familias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llega a nuestras familias porque algo sucede en nuestras vidas.
¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas. ¿Cuántos son nuevos aquí? ¿Puedo visitar tu casa y preguntar a tu familia? Bajó el amén. Pero dígalo más fuerte, amén. Es que hemos dicho que el que está en Cristo es nueva criatura, ¿no? Aquí nos hemos saludado fraternalmente. Dios te bendiga. ¿Ya has visto esas sonrisas tan hermosas de cada uno? Dios te bendiga, ¿no? Pero hay hogares, espero aquí no, donde llegan personas donde maltratan a su familia y de alguna manera creen en Dios. Por eso que cuando yo escuché la Biblia, en algunos temores o ideas que venían a mí, yo decía, si voy a leer la Biblia, si voy a considerar lo que Dios dice, un día, yo quiero seguir lo que ahí dice. No quiero ser alguien que solamente escucha, pero escuché la palabra de Dios. Me alegró la palabra de Dios. Me dio alegría recibir a Cristo por la fe. Pero yo en la Biblia me topé que debía perdonar al enemigo. Y dije, uy, eso creo que no es para mí. Pasé la página. Esa partecita no es para mí. Pero sucede que ya tenía a Cristo en el corazón, en el alma. Lo había recibido. Y cuando recibimos a Cristo, Él nos acepta. Él viene. Él no entra, no se impone. Cuando tú le invitas a Dios a venir a tu vida, Él viene. Yo decía, yo no pienso practicar esto, eso es imposible. Eso debe ser algo irreal. Mis hermanos, y le comparto que eso es real, que Dios sí cambia a las personas. De vez en cuando yo me he enojado y hasta ahora he tenido defectos en mi carácter, pero el mal carácter no domina, el que domina es Cristo. ¿Por qué? Porque yo me acerco a Dios, a su palabra, y encuentro verdades poderosas. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice, airaos, o sea, enójate, pero no peques. O sea, sí tengo emociones, sí me enojo, sí tengo defectos, pero no peques, dice. ¿Cómo que no peco? No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que yo debo aprender a perdonar o a pedir perdón. Si yo no perdono, no pido perdón, solo estoy escuchando, estoy simpatizando con el reino de Dios. Me parece bonito mensaje, pero no estoy disfrutando de Dios, no estoy experimentando el poder de Dios. Diga al que está a su lado, Cristo vive. Yo te animo a que experimentes al Cristo vivo. El Cristo vivo se fue al trabajo, a la chamba de Pedro. Estuvo con Pedro en la chamba. Y le dijo, ¿puedes prestarme tu bote? Estaba limpiando sus redes, sus herramientas de trabajo. Ya le dice, sube, voy a dar un mensaje. Está bien, sube. Ayudando al Señor. Cuando nos piden un favor, una ayuda en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, nosotros también testificamos allí. ¿Cuánto más en nuestra familia? Pero a veces se nos hace difícil a nosotros perdonar o
o disculparnos cuando tenemos un defecto serio, ¿no? Algo de fábrica, dicen, ¿no? Yo soy así y así voy a morir. Pero cuando permitimos que el Señor venga, las cosas no pueden seguir igual. Siempre va a haber un cambio. Siempre va a haber una manifestación del reino de Dios. Hay poder en Jesús. Siempre va a haber. Recuerdo que eso me hace recordar a cuando en una ocasión estuvimos trabajando para ayudar a un grupo de personas que estaban en adicción. Y yo tenía que ayudar a vender tamales. Y yo nunca había vendido. Y para vender tamales me era muy difícil. Yo quería decir tamales y me quedaba así. Tenía miedo. Y decía, ay, tamales, decía. Hasta que me salió. Ay, tamales, ricos tamales, calentitos. Por fin pude vender. A veces no estamos habituados a pedir perdón, a ser humildes. Nos es difícil. Toda la vida hemos sido de determinada forma. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios y das un paso de obediencia al consejo de Dios y dices, perdón, gloria a Dios. Estás practicando la fe. Ese es seguir a Cristo. Entonces tú vas a conocer a Dios. Dios tiene reservada una bendición para el que obedece. Te va a bendecir Dios. Empezando por tu casa, por decir, parece que Dios cambia. Nuestras familias, es una razón por la cual yo me afirmé en Cristo, porque Dios me ha dado gozo, paz, como lo dije, pero también vi mi casa. Si me dejo llevar por el mundo, como piensa el mundo, yo no voy a ayudar a nadie. Pero mi meta decía mi familia. En mi familia no hay cristianos, pero la palabra del Señor nos muestra que después de que Jesús predica a la multitud, el versículo 4, el Señor le dice a Simón, ¿qué le dice? Boga, mar adentro. ¿Qué significa boga, mar adentro? Entra a la mar, a alta mar, adentro, profundiza en el mar y echa las redes para pescar. Pedro dice, Señor, ya pesqué toda la noche, la hora de la pesca es la madrugada y no hay nada. ¿Y me dices que vaya mar adentro? Señor, que yo voy a pescar esta hora. ¿Qué más dijo Pedro? Ve a la otra barca, amén. No, dijo ahí versículo 5, en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, mar adentro. Mar adentro. Pedro empezó a entrar mar adentro. Está bien, dijo, mar adentro. Mar adentro, no estoy tan de acuerdo porque no es la hora, no es lógico. No estoy tan de acuerdo porque no hay pesca hasta ahora. No estoy tan de acuerdo porque tú eres carpintero, yo soy el pescador. No estoy tan de acuerdo porque esto no es lógico. Pero la palabra de Dios es fuente de sabiduría. La palabra de Dios trae frutos, trae resultados. La Biblia dice en Hechos 16:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos queremos ganar nuestra familia para Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que navegar mar adentro, hermanos. Aunque no nos guste algunas cosas, tenemos que ser humildes. Aunque no nos gusten las otras, tenemos que tener paciencia. Aunque no nos guste fulano, sutana o mengano o mengana, aunque no esté de acuerdo, voy a invitar a Dios, porque sin Dios es difícil vivir, hermanos. Sin Dios, las personas no se soportan ni a sí mismas. Pero con Cristo Jesús hay otra historia. Necesitamos obedecer su palabra. Cuando obedecemos su palabra, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Cuántos dan palmas de gratitud al Señor? Gloria a Dios. Escuchaba el testimonio de un joven que salió él del homosexualismo, escuchó el evangelio y él, practicando el homosexualismo, recibió a Cristo. Y cuando recibe el amor de Dios, empezó la liberación en él. Homosexualismo se fue y fue a la iglesia y agradeció a Dios y alabó a Dios con libertad y bendijo el nombre de Cristo, porque él se arrepintió de corazón y Dios rompió cadenas, lo sanó, lo liberó. Pastor, ¿cómo va a decir eso si algunos son de nacimiento así? No existe un ADN así, aunque lo inventes. No existe. No existe biológicamente un nacimiento natural así, aunque hagas lo que hagas. O es varón o es mujer. Pero él simplemente escuchó el evangelio y recibió a Cristo y experimentó liberación. Se abrazó del Señor y dijo: gracias, Señor, y lo sirvió al Señor. Me dicen que se convirtió el 2023. A finales del 2023 o en el transcurso del 23. Unos amigos le dicen: ¿por qué vas mucho a la iglesia? Además, Dios está en todo lugar, cosa que es verdad. ¿Se acuerdan que Satanás tentó a Jesús en el desierto? Y le dijo: escrito está, escrito está. Dios va a mandar sus ángeles. Sabía la Biblia el diablo. El diablo sabe la Biblia. Y sabe hasta dónde está el texto, el diablito. Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Pero el diablito lo aplica mal. Lo aplica para justificar el mal, el pecado, para separar. Entonces él se separó de la iglesia, pues su buen amigo le dijo: no es necesario que vayas a la iglesia. Dios está aquí también. Claro que Dios está aquí y allá. Pero ya él no recibía la palabra de Dios. Y empezó a retroceder. Y se alejó. Y su vida se vio envuelta en problemas nuevamente. Hermano, ya no te veo. No, es que estoy trabajando. Estoy trabajando. Aún el domingo, sí, aún el domingo. Diga conmigo: gracias, Señor, por el trabajo. Pero cuando tú trabajas y ya no está Dios ni tu familia, tu trabajo ya no es bendición. Tienes que buscar otro tipo de trabajo. ¿Te están esclavizando o tú te quieres esclavizar? Porque hay mucho de por medio. Y usted tiene la libertad. Y lo que le estoy diciendo es un consejo. Si tú te dedicas y te abrazas de las cosas materiales, bueno, ahí está tu corazón, ahí está Dios para ti. Es una forma de idolatría, el amor a ese dinero. Pero si tú sacrificas un día, porque si tú ahorita te fueses a trabajar, ganarías algo, ¿sí o no? Si irías a alguna actividad, ganarías algo. Pero cuando tú inviertes en lo eterno, en el alma, en tu fe, en tus convicciones con el Señor, la Biblia dice que Dios tiene recompensa para esta vida y para la venidera. En esta vida, si tú pierdes algo por el Señor tiene 100 veces para ti. 100 veces. ¿Significa, pastor, entonces, en conclusión, desde que hablaba de su mal carácter hasta ahora, es que todo me va a ir chévere? Repito, mi persona, igual. Hay una diferencia. Ya no domina el mal. Y ahora el dinero. Bueno, este pasaje que estamos leyendo habla del dinero, mis hermanos. De que Dios bendice el trabajo y de manera menos esperada. Sorprendente. ¿Cómo? No sé. No sé cómo bendice Dios, pero bendice. Dios no defrauda. Dios no decepciona. Cuando le obedecemos,
siempre vamos a cosechar frutos en nuestra vida. Usted, si yo le contara en otro espacio qué me dijeron a mí si yo servía a Cristo, empezando por mi familia. Por eso que hasta la vista baby fue en mi casa. Se acabó. ¿Qué? ¿Su familia? Sí, su familia. Pero la Biblia dice, aún te daré 100 padres, 100 madres. No, que mi familia. No, nadie ha dicho que tu familia. Al contrario, estamos rogando para que nuestra familia se salve. Pero Satanás dice, no, lo que nos separa es el pecado. Lo que nos separa es el mal. Entonces, mientras empezaba una fiesta mundana, yo tenía que salirme, pues el único cristiano. Me ponía un costadito. Pero Dios, que es rico en misericordia, fue obrando y dijeron, bueno, parece que no es una emoción. Cuando yo ya no vivía ahí. Entonces mi familia vino a Jesucristo también, mis hermanos y amigos. Y Dios nunca te deja, nunca te desampara. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dijo 3 veces. Y una de ellas le dijo, sé muy valiente. No le dijo, vas a ser perfecto, no van a haber problemas. Sencillamente, sé fuerte, sé valiente, nada más. Porque yo estaré contigo. Yo no te voy a dejar. Dios nunca te va a dejar, mi hermano. No va a faltar en tu mesa. No va a faltar la salud. No va a faltar que se cumplan las promesas en tu casa, en tu familia. No, pero yo estoy viendo todo de cabeza. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios está en pie. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que estamos fuera ya. Ya no hay espacio, no hay tiempo. Nuestra situación es irreversible. Hay cosas que son irreversibles. Que alguien comete un delito, por ejemplo, y ya tiene una sentencia. Eso es complicado. Y aún ahí Dios puede tener misericordia. Dios puede tener misericordia, da oportunidad. Y aún en la misma prisión, en la misma cárcel, se puede hacer un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Alguien que ha cosechado lo que ha sembrado. De alguna manera, Dios cumple sus promesas. Había una ocasión, alguien que ya fue detenido por un delito, estaba en la Dinincri. Su familia decía, ya no podemos hacer nada. Y su compañero es un descuartizador. Están todavía en la Dinincri, en la Avenida España. Y uno de sus familiares dice, pero si Dios respondiera, pero si Dios me lo sacara, yo creería en Dios. Bueno, oramos, le pedimos a Dios misericordia, le pedimos a Dios por su familia, que se arrepienta. Y si se arrepiente de corazón, pues, mis hermanos, salió de ahí. Pero esta persona siguió en el pecado, y hoy día, pues, tiene muchos años en la cárcel. Volvió. Dios nos da oportunidad. Dios nos da su consejo. Y su consejo es oportuno para cada una de nuestras vidas. Diga al que está a su lado, boga mar adentro. Eso significa obedece. Imagínense a Pedro, yo no sé qué estoy haciendo, pero voy a intentarlo. Tal vez me vaya bien en esta hora, voy a intentarlo. Está navegando mar adentro. Bueno, dicen que no hay que guardar resentimientos, pero bueno, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono, pero así está luchando. No, hay que perdonar. Nosotros, aparte de Dios, nosotros. El Señor ya perdonó, ya. Nosotros tenemos que perdonar. Señor, pero ¿cómo cambia esto? ¿Cómo lo cambio? Boga mar adentro. Significa sigue creyendo, sigue confiando, sigue practicando la palabra de Dios. Había un varón que en su pobreza él predicaba y en su casa la facilitaba para que se predique.
y un día dice no habían comido, nadie había comido porque estaban en escasez. Y aún así, abrió las puertas, todo, regó el piso, lo hizo bonito todo. Y él decía, yo sirvo al Señor, pero paso por estas pruebas. En el caso de él, mis hermanos, cuando yo lo conocí, esa escasez, esa prueba, claro, él no se hizo rico, ¿no? Pero lo miraba para atrás y no era nada, porque sus hijitos que habían visto todo eso, todos ellos, Dios los hizo hombres, mujeres de bien y pudientes. Bendijo a sus hijos, toditos sus hijos. Y él dijo, mira atrás, dice, Dios sí bendice. Yo en escasez le he servido. La Biblia dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero yo, porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Dígalo conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un poco más despacio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. No va a faltar la salud. Pero hay que hacer a Dios y hay que ser del Señor nuestro pastor. Que Dios sea tu pastor. Que Él sea tu ejemplo, que Él sea tu maestro. Y cuando tú tienes una indecisión, porque nuestra vida es una cadena de decisiones, yo decidí venir, tú decidiste venir, separar un tiempo para alabar a Dios. Pudiste haber dicho no porque hay solcito, ya no voy a salir ya. O sea, es una fe de temporada. Pero dijiste, yo voy. Nosotros venimos, adoramos al Señor, bendecimos su nombre, elegimos. Nuestra decisión tiene poder. Así podemos nosotros practicar el consejo de Dios, la palabra del Señor. Dice, no te unes en yugo desigual con los incrédulos, todos los que están solteros, todas las solteras que coquetean con alguien del mundo o han sido coqueteadas o coqueteados por alguien del mundo. Permítame incluir a los casados que, aunque sean viejitos, no están libres. Boga mar adentro. ¿Qué tienes que hacer con eso? Conozco una hermanita que cuando viene en su trabajo, dice, le molestan. Ella me cuenta, dice, de frente, dice, fuera Satanás, le dice. Bien radical esta hermana, pero efectiva, ¿no? Efectiva, no tengo ningún problema en esta área, dice. Dios me ayuda. Mis hermanos, boga mar adentro, eso también obedecer. Da un paso de fe, un esfuerzo para que tú coseches, para que tú veas resultado. No te canses de hacer el bien, a su tiempo vas a cosechar. Gloria a Dios. El resultado fue una gran pesca. Produjo. Dios está preparando una bendición para la obediencia. Es constante, es cotidiano, es diario. Así como le fue en el caso de Pedro, algo diario, de su diario vivir, de su trabajo, le fue bien. Así también Dios prepara de sus favores con nuestras vidas. Nos concede paz, fortaleza, gozo, alegría de haber hecho lo correcto, de haber honrado a Dios, de haberle servido al Señor. Vamos a obedecer a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? En este día vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Él que sea glorificado en nuestras vidas. Cuando Pedro vio el milagro, se arrodilló. Se arrodilló y dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ese milagro no dice que Dios, no está diciendo que Dios va a hacer rica a las personas. Ese milagro dice que Dios bendice la obediencia. Todo acto de obediencia, Dios lo bendice. Lo demás va a venir por añadidura. Y tú te das cuenta de esa bendición por la paz que experimentas, por la fortaleza que experimentas. Entonces le dice, no temas. De aquí en adelante, tú vas a ser pescador de hombres.
se lo profetizó, se lo declaró. Tal vez no se lo exige y el Señor no le impone a las personas que le sirvan, pero sí Él anuncia. Las personas que le aman de corazón, le honran, le aman y un día van a estar con Él también. Van a ser honrados por Dios. El ayudar al prójimo, el predicar el evangelio, el orar por un enfermo, el interceder por una necesidad, tiene su recompensa. El dar un mantenimiento a este lugar, el adorar a Dios. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y digas, no tengo contentamiento. Acuérdate, vas a cosechar. Mientras se dice hoy es el mejor día. Dice que Pedro dejó todo y los que estaban con él dejaron todo y le siguieron a Cristo. Esa es una respuesta de gratitud. Si nosotros servimos a Dios, si tú sirves a Dios, debe ser por gratitud a Dios, por amor a Dios. Vamos a servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir a Cristo? El servicio de Pedro fue 100% en este caso, o empezó ahí su proyecto de 100%, porque dejar la barca significa que dejó todo. Y si a alguien Dios lo invita a 100% servirle, también en este tiempo lo hace Dios. Y Dios toma control de toda su vida personal, familiar, su salud. Y va a depender de Dios y va a ver la gloria de Dios porque ha decidido seguir y responder a una invitación, a una propuesta, a una palabra de fe. Serás pescador de hombres. ¿Cuántos queremos ser ganadores de hombres? Que Dios nos utilice. Vamos a orar a Dios reconociendo que Cristo es la palabra que se encarnó. Cristo es la palabra que se reveló. Cristo es la palabra que se hizo carne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra se hizo carne, Juan 1:1, y habitó entre nosotros. Vamos a recibir a Cristo, a quienes nos visitan y a los que no lo han recibido, para decirle, sé mi Salvador, Señor, el Señor de mi vida. Incline su rostro, diga conmigo, gracias Padre Celestial. Gracias por Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Señor Jesucristo, tomaste mi lugar en la cruz. Yo te agradezco. Te doy la gloria y la honra y te pido perdones mis pecados. Salva mi vida. Yo renuncio a las tinieblas. Yo renuncio al pecado. Me cubro con la sangre de Cristo. Señor, salva mi alma. Muéstrame tu gracia y misericordia. Señor, yo abro la puerta de mi corazón y te invito a morar en mi vida. Ven a mi vida. Ven a mi hogar también. Sea tu misericordia sobre mi vida. Yo quiero que tú seas mi maestro, que tú me enseñes.